Hola, ¿cómo están mis amigos? Muy buenas noches, noches de este miércoles 3 de febrero del 2021. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños. Les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de mi serie Ácido Úrico. Periodismo de opinión, de crítica, de análisis, de temas de coyuntura y con un poquito de filosofía liberal, ya lo saben. Se trata de un periodismo realmente independiente, realmente crítico, porque no dependemos absolutamente de nadie más que de nuestro propio criterio. En esta ocasión quise salir a bote pronto para analizar, para comentar una de las noticias que están generando tendencia en las redes sociales. Me refiero, por supuesto, a la aprehensión de Mario Marín, el famoso Gober Precioso, ex gobernador de Puebla. Esto sucedió hoy en el puerto de Acapulco, estado de Guerrero. Así más o menos se ha filtrado en las redes. La aprehensión la llevó a cabo la Fiscalía General de la República a cargo de un lacayo más, de un peón más, de un esclavo más de López Obrador que se llama Alejandro Gertz Manero. Miren, resulta muy importante hacer un análisis de este acontecimiento porque resulta obvio que se trata de una cortina de humo. Se trata de una cortina de humo. ¿Por qué razón? Por la crisis de múltiples dimensiones, de múltiples caras que está viviendo la cuarta trastornación mental, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, empecemos por lo esencial. Todo mundo ubica a Mario Marín, el famoso Gober Precioso, el héroe de la película, papá. Se supone que lo acaban de aprender para juzgarlo por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Por supuesto que todos reconocemos la gran valía del trabajo periodístico de investigación de Lidia Cacho, a objeto de poder demostrar, de poder probar ciertos actos de pederastia, de abuso sexual infantil en Cancún por parte del empresario Jansu Karkuri, los famosos demonios del Edén. En ese sentido creo que todos reconocemos un trabajo periodístico, de investigación periodística de fondo que tuvo repercusiones a nivel penal, a nivel judicial. Muy buen trabajo. Pero, más allá de este trabajo, resulta que las grabaciones que involucran a Mario Marín con esta red de pederastia, con esta red de abuso sexual infantil, esas grabaciones fueron obtenidas de forma ilegal. De tal suerte que ante un juzgado, ante un tribunal, esas pruebas son nulas, porque así lo establece nuestro derecho. Cuando se obtiene un material probatorio de forma ilegal, ese material, por supuesto, que no debe tener repercusiones. Se obtuvo de forma ilegal, por tanto, no tiene peso jurídico. No, podemos nosotros discutir este asunto en otros campos, pero el hecho es que ahorita la ley está así. Cualquier material que se precie de probatorio, pero que haya sido obtenido de forma ilegal, no tiene peso en los juzgados y en los tribunales. Así está la ley hoy en día. Podemos discutir eso en otra ocasión, pero ahorita está así la cosa. De tal forma que las famosas conversaciones del Gober Precioso con algunos empresarios involucrados con la red de pederastia son nulas y serán nulas en cualquier juicio de orden penal. De todas maneras tiene un peso mediático, pero la pregunta fundamental es justo por qué en este momento el lacayo de López Obrador llamado Alejandro Gertz Manero, que ejerce como fiscal general de la República, ¿por qué justo en este momento se lleva a cabo la aprehensión de Mario Marín? ¿Y por qué se le da tanto vuelo a este acontecimiento? Curiosamente, es cuando el gobierno de la cuarta transformación mental está viviendo una de sus peores crisis. Por eso
podemos hipotetizar que la aprehensión de Mario Marín es una cortina de humo. Es un recurso de evasión de la atención, porque así le conviene al gobierno de López Obrador y obviamente Alejandro Gertz Manero, su bufón, su lacayo, su peón, se presta a esa evasión de la atención, a esa cortina de humo. Vean ustedes, por favor, cuántas cosas quiere tapar, quiere difuminar la aprehensión de Mario Marín. Empecemos por lo más elemental. El caso Salgado Macedonio. Sí, ya sé que les estoy debiendo el análisis jurídico penal del caso Salgado Macedonio. Ahorita tratemos el asunto mediático. Fíjense qué interesante. Resulta que Félix Salgado Macedonio, ya saben que está imputado, bueno, lo están acusando, ni siquiera hay una imputación, en algunos casos sí, en algunos no, pero está siendo acusado por algunos delitos de orden sexual. Hay que recordar, hay que hacer memoria para recordar que algunos delitos de orden sexual se cometieron cuando Salgado Macedonio era director de la Jornada de Guerrero. Una persona con escasas luces intelectuales y con una nula experiencia periodística fue nombrado como director de la Jornada de Guerrero. Y ojo, cuidado, atención. Y la jornada nacional fue uno de los principales medios que dio a conocer las conversaciones obtenidas ilegalmente de Mario Marín, del Gober Precioso. Entonces tenemos, para empezar, Félix Salgado Macedonio, acusado de delitos sexuales, algunos de ellos cometidos cuando era director general de la Jornada de Guerrero, y por el otro lado la Jornada Nacional, que fue uno de los principales medios que dio a conocer las conversaciones obtenidas ilegalmente del Gober Precioso de Mario Marín. Comencemos a hacer conexiones. Es el primer punto. Si ustedes se fijan, la mayoría de los medios no ha hecho mención o no ha insistido mucho en esta conexión. Porque si resultara que Félix Salgado Macedonio es responsable de ciertos delitos sexuales, mientras era director de la Jornada de Guerrero, la Jornada, como periódico, como empresa periodística, tendría alguna responsabilidad. Ojo con eso, por favor. No lo dejemos ir. No lo dejemos ir. No nos distraigamos en bagatelas. Punto número 2. El caos del gobierno de la Cuarta Transformación Mental con respecto al Plan Nacional de Vacunación. Esto es un desmadre, es un caos, es una anarquía. Ahí tenemos nosotros la guerra de las vacunas y por el otro lado también tenemos el asunto del portal para registrarse a objeto de obtener la vacuna, un portal que no sirve, que no funciona. No funciona. Terrible. Una crisis terrible con respecto al asunto de la vacunación. Un subsecretario, Hugo López-Gatell, que es realmente una nulidad, es un tipo realmente ineficaz, inepto, ineficiente, que trata por todos los medios de defender una estrategia totalmente indefendible. Por supuesto, es un caos en cuanto a la estrategia, y esto también merece, para efectos mediáticos por parte de la Cuarta Transformación Mental, conviene taparlo, conviene evadirlo. Y qué buen pretexto el asunto de Mario Marín. Que la gente no se fije en la ineptitud del gobierno de López Obrador con respecto al Plan Nacional de Vacunación. Entonces, saquemos el asunto de Mario Marín. Saquemos el asunto de Lidia Cacho, ya que también está muy de moda el asunto de la violencia contra las mujeres. Es una buena forma de evadir. Pero cuidado, también está el asunto de Alfonso Ancira. Ya viene en vuelo de España hacia México para enfrentar cargos como el asunto del lavado de dinero.
Pero resulta, ya se está trascendiendo a los medios, que quizá llegue con un amparo en la bolsa para no pisar la prisión. Y va a seguir la misma ruta que Emilio Lozoya. Seguir en una prisión domiciliaria cómoda, supuestamente para aflojar la lengua y salir bien librado de este proceso. Pero ya viene para acá Alfonso Ancira, socio de Altos Hornos de México, por el asunto de los agronitrogenados y el asunto de este fraude a la nación por haber vendido a sobreprecio la planta de agronitrogenados a Pemex. Ahí vamos a ver cómo se miden las lenguas de Alfonso Ancira y de Emilio Lozoya. Pero ya viene hacia acá y posiblemente llegará con un amparo. Es bueno también que la gente no ponga mucha atención en eso. ¿Y qué me dicen ustedes de la iniciativa preferente de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la energía eléctrica? Para darle nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la generación, distribución y venta de la energía eléctrica. Hay demasiada polémica en las redes. Asómense por favor ustedes a las grandes discusiones que se han abierto en todos los campos, porque esto generaría, por supuesto, un estatismo en cuanto a la generación, distribución y venta de la energía eléctrica que nos afectaría a todos los mexicanos. También sería muy bueno evadir el tema, echarle un poco de humo para que la gente no se percate de él. También está el asunto de la condonación de la deuda de los tabasqueños con respecto a la luz eléctrica que le deben a Comisión Federal de Electricidad. Un gran favor del Nerón de Palacio Nacional. Fíjense qué interesante. La deuda de muchos tabasqueños frente a CFE va a ser condonada totalmente, solo para tabasqueños, no para todo el territorio nacional, solo para la clientela política local del presidente en turno, con el aval de la Comisión Federal de Electricidad. Un verdadero fraude a la nación, un robo a la nación. Por supuesto que también conviene sacar el asunto de Mario Marín para evadir, para tapar, para difuminar este asunto de que muchos mexicanos sean perdonados en sus deudas solo porque forman parte del territorio, del terruño, del feudo del Nerón de Palacio Nacional. Y finalmente el asunto de Salvador Cienfuegos, que no se nos olvida y no se nos olvide, por favor. Uno de los altos mandos militares que sigue siendo objeto de sospecha, de escepticismo por parte de muchos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, con respecto a el asunto del narcotráfico. Qué interesante sacar a colación el asunto de Mario Marín para difuminar, para tapar, para enmascarar, para echarle una cortina de humo a todos estos sucesos problemáticos, complejos, incriminatorios en contra del gobierno de López Obrador, de la cuarta transformación mental. Quiero insistir antes de terminar en esto, que no se nos olvide, por favor. Las grabaciones que vinculan a Mario Marín con una red de pederastia fueron obtenidas de forma ilegal. Difícilmente un juzgado, un tribunal e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación las van a tomar en cuenta. Insisto, fueron obtenidas de forma ilegal y al ser obtenidas de forma ilegal no tienen validez jurídica en un juicio. Pero Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, justo en este momento de gran crisis de la cuarta transformación mental, saca el asunto de Mario Marín. Cuidado, por favor, mis queridos amigos, cuidado. Ya sabemos que en este país, precioso país, delicioso país llamado México, la procuración de justicia, la administración de justicia, se lleva a cabo con base en tiempos e intereses políticos. No se nos olvide,
No se trata de una administración de justicia imparcial, objetiva y científica. Se trata de una procuración e impartición de justicia con base en tiempos políticos, asquerosamente políticos. No perdamos de vista esto. Concluyamos de forma muy tajante. Mucho cuidado, por favor. Porque las cortinas de humo que tienen los corruptos de hoy suelen ser una gran estrategia para tapar a sus cómplices del mañana. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos vemos próximamente. Ya sé que les debo varias entregas, varias. En los siguientes días cumpliré mis compromisos. Pasen buena noche. Hasta luego.